Buen día, ¿cómo amanecen? Buen día, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Bien. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Vamos a esperar a ver si alguien... No, ya, 5 minuticos, espere mucho. Bueno, jovencitos, a ver, les explico. A pesar de que les escribí en el grupo unas indicaciones, yo entiendo pues que a veces ustedes tienen otras situaciones que estar pendientes y por eso pues voy a recordarles lo siguiente. Esta es la tercera semana desde que reiniciamos que estamos trabajando. La idea de estas 3 semanas es que yo el día viernes, al cual les coloqué ahí en el grupo, debería subirles a la plataforma la primera actividad, son unos ejercicios de fórmula mínima y fórmula molecular, la primera actividad que usted debe responder de este periodo final, ¿verdad? Entonces, como nos toca clase hoy y mañana, ahí cerraríamos clase de esta semana. Martes nos toca mañana a las 8 de la mañana. Miraremos a ver porque parece que tengo un inconveniente. Una cita médica no me han confirmado, pero dado caso alguna cosa yo les informo para no hacerles perder su tiempo ni hacerles madrugar tampoco. En ese sentido, lo último que decíamos, vamos a admitir aquí a Darcy y a Macy. Lo último que decíamos el martes pasado, presentábamos características generales de la función óxido. Decíamos varias cosas. Dentro de esas varias cosas, acostumbrábamos a decir primero que la función óxido tenía como grupo funcional característico la presencia del oxígeno. De ahí su nombre óxido. Pero aprovechamos enseguida para indicar que el oxígeno es el grupo funcional de los óxidos, pero que trabaja con un estado de oxidación siempre de -2. La razón para que el oxígeno trabaje con -2 la dábamos aquí en esta segunda característica. En ese sentido, recordábamos nosotros que como el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, lo que él puede es quitar o recibir 2 electrones para cumplir el octeto. Como los quita, por eso colocamos aquí un signo más. Recibe, acepta o quita 2 electrones. Por eso la carga neta del oxígeno en los óxidos es -2. También decíamos nosotros que la definición más característica de esa función es la reacción o combinación de un elemento químico con el oxígeno, que de allí dábamos la terminación óxido y alcanzamos a proponer esta última diapositiva, que es la que vamos a mirar en el día de hoy. Y luego, pues, abrimos otra carpetita. Ya se me acabaron ahí las hojas, son prácticamente 20 que me quedan para cada, que me dan para cada diapositiva en conjunto. Entonces, la siguiente categoría o la siguiente característica de los óxidos es hablar de esto. Si usted nos dice que un óxido es la combinación o unión de un elemento químico con el oxígeno, eso nos lleva a pensar que hay distintas clases de óxidos, claro, porque hay distintas clases de elementos, ¿cierto? Hay distintas clases de elementos. Entonces, básicamente, nosotros vamos aquí a hacer alusión a 3 características típicas de los óxidos, o 3 clases, como le quieras decir, dependiendo pues de la clase de elemento que se una con el oxígeno. Entonces, una de esas 3 clases, que repito, pues lo comprobaremos. Un segundito aquí, jóvenes. Negra. Dime.
Bueno, ok, ya le digo. Un segundito, jóvenes. En ese sentido, decíamos nosotros que según la clase del elemento, pues iba a ser la clase del óxido. Primer posible escenario. Si el elemento, vamos a colocarlo aquí con mostaza. Si el elemento es un metal, me va a formar una clase de óxido muy distinta a si el elemento es no metal. Es más, si el elemento es de una mezcla entre metal y no metal, o sea que no es definido, a ese elemento le llamaremos elemento metaloide. Hay tres clases de elementos químicos en la tabla periódica. O son metales, o son no metales, o es metaloide. De allí que me van a salir tres posibles clases. Uy, eso no cabe allí. Vamos a borrar y escribimos bien eso. Tres posibles clases de óxido. ¿Cierto? Tres posibles clases de óxido. Vamos a escribir aquí metaloide. Bueno. Entonces aquí vamos a escribir una especie de ecuacioncita. Si el metal se combina con el oxígeno, si el no metal es el que se combina con el oxígeno, o si el elemento metaloide es el que se combina con el oxígeno, me va a dar una situación diferente. Por ejemplo, si el elemento que se combina con el oxígeno tiene características metales, una situación que nosotros tenemos todos los días. Bueno, en la casa, perdón, en la casa los ventanales deben tener hierro, ¿verdad? O un candado, o una cadena, la cadena de la bicicleta, la cadena de la motocicleta, ¿cierto? Tiene hierro. Y con el uso y con el tiempo de cada uno de esos elementos, me doy cuenta que esos aparatos o esas estructuras se van oxidando, decimos nosotros. Estoy limpiando los ventanales de la casa porque se están oxidando, o las rejas de la casa o el candado se está oxidando, precisamente porque el elemento que se combina con el oxígeno presente en el aire es un elemento metálico. Entonces me va a dar como, por decirlo de una manera, como resultado, cuando el metal se une con el oxígeno, se me va a formar algo a lo que nosotros denominaremos hoy en adelante como, un segundito, no me quiere escribir esto. ¿Qué pasa aquí? Me va a generar, uy, se me pasó la mano aquí. Me va a generar la formación de un óxido que vamos a llamar óxido metálico. Vamos a borrar esto aquí. Sin querer, queriendo, como dicen por ahí. Pasemos de nuevo, no importa. Si es el elemento que se une con el oxígeno, es un metal, a ese óxido le llamaremos óxido básico, debido a que el elemento
es metálico. Óxido básico. Si es un no metal el que entra en contacto con el oxígeno, me va a generar otro tipo de compuesto diferentísimo al óxido básico. Le llamaremos a ese óxido óxido ácido. Óxido ácido. Razón, el elemento que se combina con el oxígeno es no metálico. Pero si el que se combina o reacciona con el oxígeno es metaloide, me va a originar un óxido que no es ni lo uno ni lo otro. A ese óxido le llamaremos óxido neutro, que otros científicos le llaman anfótero. Óxido neutro. ¿Cierto? Entonces hay tres clases distintas de óxido. O es un óxido básico, o es un óxido ácido, o es un óxido neutro. Pero no pueden ser las tres cosas simultáneas, ¿verdad? ¿Cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos si tenemos en cuenta el tipo de elemento que se combina con el oxígeno. Esa es la clave. Si yo sé identificar en la fórmula el tipo de elemento que se combina con el oxígeno, lo sé clasificar. Y eso lo vamos a necesitar bastante ahorita que empecemos a resolver ejercicios, como los siguientes. Ya vamos a hacer aquí una nuevecita. Colocaremos nomenclatura y otros. Ahí caben muchas cosas más que vamos a ir trabajando a partir de hoy. Entonces, esas características que hemos visto nos va a servir para asignarles nombres o comprender el nombre correcto de una sustancia química. Entonces, vamos a tomar como ejemplo, me imagino usted tendrá allí a la mano su tabla periódica para poder comprobar o corroborar la información que yo voy a empezar a trabajar con ustedes. Vamos a hacer, en este caso, recuerden que lo que vamos a usar son las reglas que ya explicábamos la semana pasada y la antepasada en ejercicios. Entonces vamos a colocar aquí una columna que diga fórmula. Perdón. Una columna que diga fórmula. Otra columna que diga nombres. Y otra columna que diga clase. Bueno, nombre o nombres. Vamos a colocar esa S entre paréntesis. Pueden ser uno, pueden ser varios. Y tipo o clase. Vamos a tomar como ejemplo, en biología, trabajamos muchísimo esta fórmula. Supongamos CO2, ¿cierto? En biología lo utilizamos muchísimo como dióxido de carbono o bióxido de carbono o también llamado óxido carbónico. Bueno, es la hora para entender por qué esos nombres, ¿verdad? Pero primero hay que recordar que esa fórmula
debe sí o sí cumplir con aquella regla que veíamos nosotros en enlace. La sumatoria de cationes y aniones me tiene que dar exactamente 0. Me tiene que dar exactamente 0. De lo contrario, está mala. Bueno, en tu tabla periódica quiero que tú ubiques a la derecha de la tabla periódica y te sectorices en la cuarta columna A. Vas a identificar allí el primer elemento de ese grupo 4A. Ese primer elemento es el carbono. Y vas a encontrar allí que hay dos números. ¿Cuáles son esos dos números? El carbono trabaja con más o menos 2 y 4. ¿Cierto? 2 o 4. Vamos a escribir ese 4 bien. 2 o 4. ¿Con cuál sé que está usando? Bueno, tendría que verificar en esta fórmula que cumpla con esta regla. Como me dijeron en las diapositivas anteriores que el oxígeno trabaja con menos 2 y todos los óxidos son binarios, menos 2 por 2 me da un total de 4 cargas positivas. Falso, profe, negativas. Si esas 4 cargas son negativas, ¿cuántas cargas positivas necesitaremos para que sumadas con las negativas me dé 0? Pues yo voy a necesitar solamente 4 cargas positivas. ¿Cierto? 4 cargas positivas. Porque menos 2 por 2 menos 4, más 4 me da 0. O sea que el estado de oxidación que me sirve en esa fórmula es el 4. ¿Qué nombre les voy a dar? Vamos a dar el nombre primero sistemático, luego damos el nombre común y luego damos el nombre stock. Va a tener 3 nombres para una misma fórmula. ¿Por qué? Porque ese símbolo o ese elemento trabaja con más de un estado de oxidación. Entonces, allí aplicaré el caso número 1 de nomenclatura común. Es aquel que me sostiene que si hay 2 estados de oxidación, pues el mayor estado de oxidación terminará en ICO y el menor terminará en oso. Bueno, eso es lo que necesitamos ahora. Vamos a utilizar esas reglas. Sistemáticamente, prefijo numérico para 2 es bi o di. Entonces, es lo primero que yo voy a escribir aquí, el prefijo que esté de acuerdo con el subíndice, bi. Luego le doy el nombre a la O, óxido, que es el grupo funcional, lo acabamos de recordar, bióxido. Cuando los ejercicios me indiquen que en el otro símbolo hay un subíndice 1, recuerde que el subíndice 1 no se escribe, se sobreentiende, no se nombra, no es necesario decir dióxido de monocarbono, porque si no lo digo, estoy asumiendo que está presente el subíndice 1. ¿Sí ven? Entonces yo voy a decirle ese nombre, dióxido de carbono. De ahí el nombre que utilizamos en biología. ODI, dióxido de carbono, nomenclatura sistemática. Estamos usando esas reglas. La regla común me dice, después de verificar el estado de oxidación del elemento, se mira qué caso se aplica. Como este elemento, que es el carbono, tiene 2 estados de oxidación y está trabajando con 4, 4 termina en ICO y oso terminará, perdón, y 2 terminará en oso. Por eso, un segundito, voy a bajar aquí esto que no me quede tan amontonadito. En esa segunda posibilidad de nomenclatura, nombro, valga la redundancia, primero la función, óxido.
óxido. Luego escribo la raíz del elemento. La raíz del elemento es carbón, ¿verdad? Entonces coloco ese nombre, óxido carbón, de carbono, es lo que simboliza la letra C. Carbón. Pero como 4 es mayor que 2, la nomenclatura común, en su caso 1, establece que los estados de oxidación son diferentes, entonces aquí termina en ico. Carbónico. Ya ese nombre es distinto al primero. Claro, porque las reglas son diferentes. En este caso, nomenclatura sistemática. En este caso, nomenclatura común o tradicional. Tercer nombre, Stock o Werner. En ese tercer tipo de nombre, la única regla vigente que hay para el método Stock es considerar que el estado de oxidación del elemento, que no sea el del grupo funcional, se escribe en números romanos y entre paréntesis, y se acabó. Entonces, como el oxígeno es el grupo funcional aquí, fíjate que esta primera fórmula que estamos resolviendo es una fórmula binaria, los símbolos. Además, es una fórmula mínima. Mira que 1 tiene unidad exacta que es 0,5. Eso no me sirve. Todos los subíndices tienen que ser enteros. Y se escriben cuando son distintos de 1. Míralo, aquí me lo están diciendo. Entonces, para este caso, ese señor se llama óxido de carbono, nomenclatura Stock. Óxido de carbono. Pero entre paréntesis, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? Pues me estoy dando cuenta que es 4. Entonces, ese 4, yo lo escribo entre paréntesis. 4, en paréntesis se escribe así. Profe, ¿por qué no el estado de oxidación del carbono? No es que es del carbono. ¿Por qué no es del oxígeno? Porque el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es negativo. Y números romanos no hay números romanos negativos, todos son números romanos positivos. Además, el del oxígeno en todos los óxidos es el mismo, -2, entonces no va a cambiar. Quien sí puede cambiar es el otro estado de oxidación, ¿verdad? Dióxido de carbono es sinónimo de óxido carbónico y estos dos a su vez serán sinónimos de óxido de carbono 4. En el tipo o clase, sabemos que el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. Si está en el grupo 4A, está a la derecha. Y si está a la derecha, el carbono es un no metal. Si es un no metal, el óxido que me genera esa fórmula es un óxido ácido. Porque el carbono, perdón, porque el carbono, vamos a dejar que abra nuevamente. El carbono es un elemento no metálico. Como se combinó con el oxígeno, me genera eso un óxido de tipo ácido. Eso es lo que vamos a escribir en el tipo o clase. Óxido ácido, razón, el carbono es un elemento no metálico. Mira la fórmula. CO2 cuando trabaja con 4. ¿Y qué pasa cuando trabaja con 2? Bueno, listo, hagámosle. Cuando trabaja con 2, recuerden que es el mismo orden, fórmula, nombres y clase. Cuando trabaja con 2, ya la fórmula es esta, C y O.
¿Por qué es así? El oxígeno trabaja con -2. Por su parte, el carbono lo hará con +2. ¿Por qué? Porque +2 por 1, +2, -2 por 1, -2. Mira lo que me decían aquí con esta regla. Debo hacer cumplir esta reglita. Cationes menos aniones igual 0. Siempre, siempre. Eso es lo que estamos mirando aquí. +2 menos 2, 0. Vamos a dar los 3 nombres a esa misma fórmula. Fíjate que en realidad llevamos 6 ejercicios con 2 fórmulas. Primer nombre, sistemático. Como aquí hay un 1, subíndice 1 que no se escribe, prefijo para 1, hayamos dicho que era mon. Entonces utilizo esa expresión aquí. Mon, que significa 1. ¿Qué es eso? Un óxido, monóxido. ¿Y por qué es un óxido? Porque el carbono se une con el oxígeno. Monóxido de carbono. Voy a regresarme, ahora que termine de escribir aquí, un tantico a la izquierda. Voy a regresarme un tantico a la izquierda y voy a entender que, mira, de carbono no es necesario indicar nuevamente monocarbono, porque si no se dice es porque lo es. Mira lo que dijimos aquí. Monóxido de carbono. Nomenclatura sistemática. Ahora, nomenclatura común. Si con 4 termina en ico, porque 4 es mayor que 2, o sea, va a tener más electronegatividad, más reactivo que el 2. Entonces, con 2, ya ese óxido terminará en oso. Y diremos a eso óxido, porque es binario y el segundo símbolo es oxígeno. Óxido, escribo la raíz del elemento, carbón, y como 2 es menor que 4, le diré a eso oso, carbonoso. Tal cual me está a mí indicando la nomenclatura común. En la stock, la regla me dice, indique el nombre del óxido y entre paréntesis el estado con que el otro elemento trabaja. Aquí escribimos 4 porque el estado de oxidación es 4. Entonces yo aquí voy a escribir 2 porque el estado de oxidación es 2. Y voy a decir óxido de carbono nomenclatura stock y entre paréntesis y en romanos con qué estado de oxidación trabaja el carbono. Me doy cuenta que trabaja con 2 y el 2 se escribe así en romanos. Óxido de carbono 2 sería ese. ¿Cierto? Sería ese. Profe, ¿no le quedó el espacio para la clase? Sí, perdón, atrás. Pero como este carbono es exactamente igual a este carbono, el tipo es el mismo. O sea que aquí yo puedo escribir esto también es un óxido ácido.
¿Sí ve? Es ácido porque el carbono es un elemento no metálico. Óxido de carbono. 2, óxido de carbono son sinónimos. Monóxido de carbono también es sinónimo. Pero ninguno de estos tres nombres será sinónimo con ninguno de estos tres nombres porque los estados de oxidación son diferentes. Carbono. Me voy a ir a otro. Me voy a ir ahora a la izquierda. Voy a trabajar con el sodio. El sodio se simboliza Na. Y el símbolo del oxígeno, pues, es O. Estado de oxidación del oxígeno, -2. Esa regla no me cumple, o más bien, esa fórmula no me cumple la regla de la sumatoria de cargas. Porque el sodio, vamos a preguntar aquí un poquito, el sodio, Darcy Conteras, ¿tienes tabla periódica por ahí a la mano? Darcy. Darcy, ¿tienes tabla periódica por ahí a la mano? No, profesor. Macy. Macy, ¿tiene tabla periódica? Sí, señor. Recuérdame el estado de oxidación del sodio. Sí, ya, profe. Tranquila, yo te... NO2. A2, Darcy. Hidrógeno, sodio, potasio. El estado de oxidación. ¿Cómo lo activas tú, la wiki? Ya está activo. Es +1, profe. Sí, señor, +1. Así es, señorita, +1. Como es +1, ese +1 va a trabajar, es aquí, +1. Profe, eso no me da 0, porque +1 menos 2. +1 menos 2 te va a dar -1. -1. Claro, como no me da 0, entonces este 2 que es negativo va a pasar aquí como positivo. Entonces sería 1 por 2, 2 contra -2, 0. ¿Listo? Y cumple con esta reglita que dijimos al comienzo. Sumatoria de cationes y aniones me va a dar 0. Solo trabaja con un estado de oxidación, +1. Como trabaja con un solo estado de oxidación, +1, no hay opción para la utilización, ni mucho menos la aplicación de las reglas de nomenclatura común. Porque la común me dice, solo se utiliza cuando el elemento tiene mínimo 2 estados de oxidación. Entonces yo voy a asignar aquí los 3 nombres. Pero en uno de ellos voy a decir no aplica. ¿Cuál será? En el común. Entonces, de manera sistemática, como aquí hay un 1, yo digo mon. Como estamos haciendo son ejercicios de óxidos, entonces monóxido. Monóxido. Un segundito, vamos a dejar ahí que me quedó muy encima. Y luego escribimos D, monóxido de, prefijo numérico para 2, me voy a ir atrás un poquitín. Para 2, míralo, bi, aquí lo estábamos usando. Entonces yo aquí trabajaré monóxido de bi, y Na significa sodio, monóxido de bisodio. Esa es nomenclatura sistemática. Primera opción. Segunda opción, nomenclatura común. Voy a decir no aplica. ¿Por qué digo no aplica? Porque 1
es el único estado de oxidación, entonces yo no puedo decir que ese es el mayor ni que ese es el menor. Simplemente no aplica, no tiene nombre común. Tercera opción, nombre stock. Bueno, ese sí tiene, porque el estado de oxidación es 1. Voy a decir óxido por la presencia del oxígeno de sodio, pero el sodio trabaja con un único estado de oxidación. Ese único estado de oxidación es 1. Entonces voy a escribir aquí 1 entre paréntesis y en romanos. Listo. Como el sodio está a la izquierda de la tabla, es un elemento metálico. Si es un elemento metálico, ya lo habíamos dicho por acá en las otras, en el otro resumen, que si es el metal que se combina con el oxígeno, me generará un óxido básico. Entonces, la clase de ese óxido es un óxido básico, necesariamente. ¿Cierto? Necesariamente es un óxido, básico. En razón a que la clase de elemento, que es el sodio, es un metal. Un óxido básico, esa es la clase. No hay una segunda opción de fórmula porque su estado de oxidación es +1. Es +1. Allí no va a haber una opción número 2. Entonces, fíjate. El carbono me va a dar 2 fórmulas. Razón, tiene 2 estados de oxidación. Y cada fórmula, 3 nombres diferentes. 3 para este, 3 para este. Ya se me va a acabar el tiempo. Me queda menos de un minutico. El sodio, por su parte, no podemos decir lo mismo, porque al revisar lo que Macy y el compañero revisaron, el sodio solo trabaja con estado de oxidación 1 y positivo, porque lo pierde. Si viste, lo pierde porque es un metal. Y los metales, usted bien sabe que son electropositivos, están a la izquierda de la tabla periódica. Y si están a la izquierda de la tabla periódica, tienen baja electronegatividad. ¿Cierto? Tienen baja electronegatividad. Eso es +1. Por eso no me aparece una opción número 2 con esta fórmula. Bueno, vamos a dejar allí. Mañana continuamos. Yo les aviso si la cita médica siempre me la asignan en las horas de la mañana. Yo les estoy avisando para ni hacerlos madrugar ni hacerles perder el tiempo. ¿Ok? Bueno, que mi Dios me los bendiga. Se cuidan. Bendiciones. Nos vemos mañana entonces, Dios mediante. ¿Ok? Listo, profe, listo. Chaito.